Hola amigos, es un privilegio estar con ustedes. Vamos a estudiar un tema de la palabra de Dios que lo he titulado Los 24 ancianos del libro de Apocalipsis. Antes quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección y tu bendición para cada uno de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine al abrir tu palabra para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El tema de los 24 ancianos es un tema muy interesante. Encontramos esa temática en el libro de Apocalipsis, especialmente en los capítulos 4 de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el capítulo 7, en el capítulo 11, en el capítulo 14 y en el capítulo 19. Pero lo interesante es que nuestro amante Salvador Cristo Jesús, cuando estuvo en esta tierra, también habló de ellos en el libro de San Mateo. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 4. Dice de la siguiente manera: alrededor del trono habían 24 tronos. Alrededor del trono de Dios habían 24 tronos. Y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. De este versículo nosotros podemos sacar que los 24 ancianos están sentados alrededor del trono de Dios y ellos están vestidos con vestiduras blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. El versículo 10 del mismo capítulo dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos reconocen a Dios como creador y saben que Dios es todopoderoso. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 8, encontramos un relato interesante. Dice: cuando hubo tomado el libro el Cordero de Dios, cuando hubo tomado el libro, el Cordero que está en medio del trono, cuando el que toma el libro, que es el Cordero, va a donde está Dios sentado y toma el libro que está a la derecha de él, es digno de abrir los sellos que están en ese libro. Entonces, previo a eso, Juan lloraba mucho, porque no había nadie digno de abrir ese libro ni de desatar sus sellos. Entonces uno de los ancianos le dice a Juan: no temas, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Entonces cuando el Cordero toma el libro, miren lo que acontece. El versículo 8 de Apocalipsis 5 lo dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ellos están en señal de adoración. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de todos los santos. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14 me muestra que un santo es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Ahora se añaden otras características a las que ya habíamos estudiado de los 24 ancianos, y es que ellos tienen una arpa y también tienen copas llenas de oro que representan las oraciones de todos los santos. Pero aparte de tener vestiduras blancas, aparte de estar sentados en tronos, aparte de estar alrededor del trono, de tener arpas y aparte de tener copas de oro, ellos también cantan. Y dice la palabra de Dios: y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, haciendo referencia al Cordero, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
un reino y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Aquí tenemos otras características de los 24 ancianos. Los 24 ancianos van a recibir un reino y van a ser sacerdotes. Y también dice que ellos dicen que tú nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación con tu sangre, con la sangre del Cordero. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Porque el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 nos muestra que cuando Juan en visión ve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, él ve a un Cordero que fue como inmolado y él cae como muerto. Y este personaje le dice: no temas, yo soy el que estuvo muerto y que ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. Aquí nos damos cuenta que los 24 ancianos son redimidos y son llamados para Dios un reino y sacerdote. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 14 de Apocalipsis 5. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos en señal de reverencia se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En señal de adoración siempre ante el que está sentado en el trono, ante el que es, el que era y el que ha de venir. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 11, encontramos otra referencia bíblica de los 24 ancianos. Dice de la siguiente manera: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, noten que los ángeles, que son 10,000 veces 10,000 millones de ángeles, están en pie alrededor del trono. Y los 24 ancianos están sentados en tronos. Y los 4 seres vivientes y los ancianos se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios diciendo: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Adoran a Dios y dicen las características de Dios Todopoderoso. El versículo 13 dice: entonces uno de los ancianos habló conmigo. Es decir, uno de los ancianos establece un diálogo con Juan y entonces le dice: ¿estos que están vestidos de ropas blancas quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta por la multitud que está delante del trono vestidos de ropas blancas. Entonces Juan le dice: tú lo sabes, Señor. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Es decir, delante está la multitud de los redimidos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 11, el versículo 16, encontramos otra referencia de los 24 ancianos a la altura de la explicación de la séptima trompeta. El versículo 16 dice de la siguiente manera: los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí nos damos cuenta en la séptima trompeta que ellos también participan y tienen un conocimiento pleno de las cosas que van a acontecer porque Dios se las ha revelado. En el capítulo 14, en donde se narra a los redimidos que están enfrente del trono, los 24 ancianos nuevamente hacen su participación. Dice Apocalipsis 14:13: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Aquí están cantando los redimidos, los que están vestidos de
ropas blancas. En el Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 4 dice: entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en el trono. Todas estas son las referencias bíblicas que hablan de una manera abierta de los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos. Pero la Biblia, en el libro de San Mateo, explica lo que Cristo Jesús dijo acerca de ellos. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, el capítulo 8, el versículo 11 y 12. La palabra de Dios dice textualmente: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y muchos del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras fueron dichas por Jesús en un contexto de un milagro que él hizo. Sanó al siervo de un centurión. Cuando el centurión le dijo que sanara a su siervo, Cristo le dijo: vamos, yo voy contigo. Pero el centurión le dijo: no, yo también soy hombre de autoridad y digo a este, va a hacer una cosa y va y la hace. Digo a este, ven y viene. Y digo a mi siervo, haz aquello y lo hace. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. A lo que Cristo dijo: ni aun en Israel he hallado tanta fe. Con estas palabras Jesús está indicando que debía haber más fe en Israel que en otro pueblo. Por eso el Señor Jesucristo dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Pero ¿se sentarán dónde? ¿Dónde es que van a ser sentados? Quiero leer lo que la Biblia dice en el libro de San Mateo, el capítulo 19, el versículo 28. En un contexto en donde un hombre llega a Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cristo le dice: mis mandamientos guardas. Y él le dice: todo esto lo he hecho desde mi juventud. A lo cual Jesús le dice: entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces este hombre agacha la cabeza y se va. Y cuando se va, Jesús dice: os digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Pero cuando Cristo dijo esto, no estaba haciendo referencia al ojo de una aguja con la cual nosotros cosemos, sino que la aguja era una parte de la puerta del muro en la ciudad de Jerusalén. Entonces los camellos venían con mucha carga y para que ellos pudieran pasar tenía que bajarse el dueño, tenían que quitarle las cargas y el camello pasaba un poco inclinado. No obstante a ello, los discípulos dijeron: si esto es así, dura es la condición del hombre para ser salvo. Entonces Pedro hace una pregunta. Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y quiero leer textualmente lo que Jesús le respondió a su amado discípulo, y los demás discípulos también lo escucharon. El versículo 28 de San Mateo 19 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hermoso versículo. Los apóstoles iban a estar sentados en 12 tronos. Así que ya encontramos en la Biblia, en el libro de Mateo, que de los 24 tronos que están en el cielo, 12 son para los apóstoles del Cordero. Y vemos un indicio en Mateo 8, 11 y 12, en donde Jesús dice que también se van a sentar al lado de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero quiero ahora leerte una historia interesante que se encuentra en el libro de San Mateo en el capítulo 20. Una vez la madre de los hijos de Zebedeo llegó a donde estaba Jesús y se inclinó donde él, puesta de rodillas, le estaba adorando. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres, mujer? A lo que ella le contestó: Señor,
Yo quiero que en tu reino estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A lo que Jesús respondió, ¿podéis beber el vaso y ser bautizados con el bautismo que yo he de ser bautizado? Ellos le respondieron, podemos. A lo que Jesús le respondió, es verdad que podéis, pero miren esto. Jesús le respondió, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El Padre es el que autoriza quién va a estar sentado al uno y al otro lado de nuestro Señor Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob son nombrados en el capítulo de la fe. Ellos son nombrados en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Usted se puede leer completamente ese capítulo, pero quiero hacer referencia a unos versículos que se relacionan íntimamente con la temática que estamos tratando. Ellos habían salido por la fe. Por la fe, Abel ofreció sacrificio. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, Noé recibió la bendición de Dios y fue salvo en medio de un diluvio. Pero cuando usted va leyendo el capítulo de los grandes hombres de la fe, nos podemos dar cuenta que en Hebreos el capítulo 11, el versículo 10, hay un versículo que está muy relacionado con esta temática. Estos hombres que habían salido de sus lugares en busca de una patria terrenal, sabían muy bien que ellos estaban buscando era una patria eternal. El versículo 10 dice, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, no olvide esa palabra, fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el versículo 16 dice, de Hebreos 11, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esa es la ciudad. Estos hombres, dice el libro de Hebreo, el mundo no era digno de estos hombres, porque eran hombres que aunque antes habían sido con defectos, que aunque antes habían cometido muchos pecados, se aferraron a Dios y Dios los perdonó y fueron transformados. Entonces, desde la antigüedad, ellos sabían que había un premio que era una ciudad hermosa y sabían que algunos iban a estar sentados en tronos. Quiero mostrarte que en el libro de Apocalipsis hay una ciudad. Te la puedes leer toda en el capítulo 21. Pero esa ciudad de Dios, dice el libro de Apocalipsis, que tiene un muro grande y alto. Y que en ese muro hay 12 puertas y que cada puerta tiene un ángel y que en cada puerta está inscrito el nombre de los hijos de Israel. Y también ese muro tiene 12 cimientos y que en cada cimiento están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Nos damos cuenta entonces que hay 12 puertas y que hay 12 cimientos y que Cristo les dijo a sus apóstoles, os sentaréis en 12 tronos. Y también dijo en ocasión del milagro que hizo al centurión que vendrían muchos de oriente y de occidente. Es decir, Jesús dijo eso en Jerusalén, pero en su divina providencia sabía que vendrían de todo linaje, pueblo, lengua y nación, como lo dice el libro de Apocalipsis, y que se sentarían con él. Y Apocalipsis eso lo dice claramente. El libro de Apocalipsis en el capítulo 21, el versículo 22 dice que en la ciudad de Dios no va a haber templo, porque el Todopoderoso y el Cordero es el templo. También dice que no va a haber luz, porque la gloria de Dios alumbrará y el Cordero será la lumbrera. Y también dice que hay un trono de Dios y un trono del Cordero. Apocalipsis 22.1 y Apocalipsis 22.3 nos muestra eso. Y lo interesante de todo es que Apocalipsis 22.5 muestra que los redimidos que van a estar en la presencia de Dios serán por siempre reyes, porque reinarán con el Señor. Si aún tienes duda, quiero leerte lo que el libro de Apocalipsis dice
con respecto a los que van a ser vencedores. El libro de Apocalipsis dice que el vencedor se le dará una corona de vida. Los 24 ancianos tienen una corona en sus cabezas. Eso está en Apocalipsis 2:10. El libro de Apocalipsis dice que el vencedor tendrá autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso lo dice Apocalipsis 2:26. El libro de Apocalipsis también dice que el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3:5. Y lo más extraordinario, Apocalipsis dice que el vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono de Dios es grande, el trono de Dios es inmenso. Alrededor del trono hay 24 ancianos, hay 4 seres vivientes, hay ángeles en todas sus categorías, 10,000 veces 10,000 millones de ángeles. Y enfrente del trono se encuentran los redimidos de todas las edades. Nos hemos dado cuenta en la Biblia, en la palabra de Dios, que el mismo Cristo dijo que los 12 apóstoles estarían sentados en 12 tronos, y dijo también que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. El libro de Apocalipsis me muestra que los números son simbólicos, pero esto es una representación de los redimidos que han de estar delante del trono del Señor. Indudablemente, sus apóstoles que anduvieron con él, que hicieron grandes milagros, que algunos lo vieron transfigurarse, que tuvieron el privilegio de estar en contacto íntimo con el Señor, estarán allí. Usted se preguntará, pero ¿por qué Juan ve a esos ancianos sentados en 24 tronos? En un video anterior hice una explicación acerca de los que resucitaron con Cristo. Hay un personal que está en el cielo. No sabemos quiénes son, pero sabemos que Cristo, cuando resucitó, se llevó a las primicias, y cuando Él ascendió al cielo fue presentado, fue entronizado, su sacrificio fue puesto en vista del universo entero, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se sentó en medio del trono, estaba con el Padre, y alrededor de Él está todo lo que dice Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Lo interesante de esto es que un día no muy lejano, si tú y yo somos vencedores y hacemos lo que dice el libro de Apocalipsis, guardamos los mandamientos del Señor, creemos por la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, nosotros somos los de Occidente que iremos a engrosar las filas de los redimidos. Y todos aquellos que eran los de la fe, que se apartaron y que no creyeron ni aceptaron que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que lo mataron, a ellos les será dado el lago de fuego que arde con azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los 12 apóstoles del Cordero juzgarán a las 12 tribus de Israel, pero los que se perdieron, porque hay de las tribus de Israel de los que se salvarán, porque el libro de Apocalipsis dice que dentro de los redimidos que van a estar en el cielo hay un grupo que viene, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Zabulón, etcétera, etcétera, etcétera. En el trono de Dios y en el reino celestial hay lugar para ti y hay lugar para mí, porque el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo Jesús quiere llevarnos a gozar con Él en las mansiones celestiales. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Amén. Quiero invitarlos a hacer una oración, inclinemos el rostro. Bendito Creador, que vives y reinas por los siglos de los siglos, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y por tu gran bondad. Imploramos tu santa unción para nosotros y que nos ayudes cada día a valorar tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros.